El acontecimiento de la Pascua es el tema de nuestra escuela dominical online que corresponde al 30 de enero en nuestra cuarta y última unidad, el ámbito sobrenatural. La verdad central: Dios es poderoso para liberar de toda esclavitud. El versículo clave lo encontramos en Éxodo capítulo 12, versículo 12. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Bienvenido, bienvenida. La Asamblea de Dios, Luz del Mundo de La Paz, San Benito, Petén, Guatemala, presenta su programa digital internacional con temas de la actualidad, oración, poemas y reflexión. Bienvenidos. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar, Señor, nuevamente para ser instrumento de edificación a tu iglesia, a tu pueblo, y ser una voz de alerta al mundo entero, Señor, por medio de esta palabra. Úsanos como tú nos quieras usar, toma el control de nuestras mentes, de nuestros labios, y que tu nombre sea exaltado, Señor. Respalda tu palabra en esta hora. Bendigo la vida, Señor, de mis hermanos y hermanas que nos están sintonizando en este programa en cualquier país donde se encuentren. Que tu Espíritu Santo sea el que abra nuestros oídos espirituales y nuestro corazón también y nos enseñe. En el nombre de Jesús, amén. Es para mí un gusto nuevamente saludarles por medio de esta plataforma digital en nuestro programa internacional. Y ahora tenemos esta escuela dominical online para ayudar a aquellos hermanos, a aquellas hermanas que por su situación laboral o de salud no pueden apersonarse a la casa de oración a recibir esta enseñanza de su pastor, de su maestro, de su líder. Pero Dios nos ha levantado a nosotros ahora y glorificamos su nombre porque estamos también llevando esta palabra hasta la intimidad de su hogar. Tenemos un tema muy especial, tenemos 3 puntos principales en esta lección: una plaga sobrenatural, instrucciones para la Pascua y la manifestación del poder de Dios. Iniciemos entonces una plaga sobrenatural. Sabemos que usted y yo tenemos un Dios sobrenatural. Nosotros somos personas sobrenaturales que vivimos en un cuerpo natural. Somos entes espirituales que vivimos en un cuerpo natural. No se le vaya a olvidar Éxodo capítulo 11, versículo 1 al 3. El Señor le dijo a Moisés: todavía voy a traer otra plaga sobre el faraón y los egipcios. Después de esto, el faraón no solo va a dejar que ustedes salgan, sino que él mismo los va a sacar de aquí. Pero ahora diles a los israelitas, hombres y mujeres, que pidan a sus vecinos y vecinas objetos de oro y plata. El Señor hizo que los egipcios fueran muy amables con los israelitas. Además, los funcionarios del faraón consideraban a Moisés como un hombre extraordinario, y lo mismo pensaban todos en Egipto. De acuerdo al Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, la palabra Pascua, escuche por favor, si usted tiene un cuaderno de notas, usted tiene un marcatexto, usted tiene su lapicero, anote. La palabra Pascua viene del vocablo hebreo Pesaj, que literalmente significa pasar por alto o encima, y figuradamente preservar. Si nos vamos un poquito más profundo a la etimología de la palabra, podemos encontrar que también significa mostrar misericordia. Su primer uso en las Escrituras se encuentra en el capítulo 11-12 de Éxodo, y nos ofrece todos los elementos esenciales que están considerados en el resto de las Sagradas Escrituras. Algo muy importante: Dios le había dado favor al pueblo para con los egipcios. Por tal razón, estos accedieron a entregarle los objetos de valor
plata, oro y vestidos lujosos. Esta historia describe tanto el juicio por el pecado, que es la muerte, porque eso dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. También como la salvación que Dios ofrece a todo ser humano nos puede conducir a la liberación de la esclavitud del pecado, y también podemos disfrutar de las bendiciones materiales que incluyen también dentro del plan redentor de nuestro Dios. ¿Qué nos enseña sobre el pecado la respuesta de Faraón a los juicios de Dios? ¿Sabe? Mucha gente dice, ¿cómo es posible que un Dios amoroso vaya a meter a las personas al infierno? Es cierto, usted tiene toda la razón. Dios no mete a nadie al infierno. Las personas por su misma conducta, las personas por rechazar a Jesús, que es el único medio que Dios ha colocado para salvación de la humanidad y liberación del pecado y de la condenación eterna. Por ese mismo rechazo que las personas tienen, ellos mismos deciden irse a ese lugar de condenación. Así que vemos acá a Faraón que Dios le hablaba de una y otra manera, le estaba dando el mensaje, pero Faraón rechazaba poder escuchar y obedecer la voz de Dios. Entonces tuvo que sufrir esos juicios. El pueblo de Dios huye del juicio. Éxodo 11:4 al 10. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así. ¿A quién le estaba hablando? Le estaba hablando a Faraón. Dijo pues Moisés, ¿a quién? A Faraón. Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, sea su hijo, hasta el primogénito de las siervas que están tras el molino, y todo primogénito de los animales, o sea, de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Acá me tengo que detener para decirle al pueblo de Dios que nosotros tenemos un Dios poderoso que hace diferencia entre sus hijos, los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, y las personas que lo han rechazado. Así que si usted está escuchando noticias de devastaciones, de desastres naturales, está escuchando noticias negativas, mi hermano, mi hermana, no se sienta amedrentado, no se sienta amedrentada. Dios está con nosotros, y así como hizo diferencia en el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel, también hará esa diferencia nuestro Dios con usted y conmigo. Así que en las manos de Dios estamos seguros. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Recuérdense ustedes que acá ya habían pasado 9 plagas, y Faraón les prometía que sí los iba a dejar salir, pero después se retractaba. Y entonces ahora vemos aquí esta última plaga, que es la definitiva. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Aquí hay que tener mucho cuidado si nosotros le hemos hecho daño a un hijo de Dios, porque mire, Dios le enviaba la palabra a Faraón, pero él mismo le endurecía el corazón. ¿Conoce usted evangélicos de 5, 10, 15, 20, 30, 40 años que se dicen ser evangélicos, van a la iglesia, oran, ayunan, cantan, dicen gloria a Dios y aleluya, pero son las mismas personas? No los vemos nosotros en un crecimiento espiritual, no los vemos cómo se puedan desarrollar y cómo Dios los pueda usar y puedan ser de bendición a otras personas.
los vemos enfermos, siempre los vemos adoloridos, siempre los vemos así oprimidos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Lo que sucede es que son personas que hablan mal de los hijos de Dios, son personas que critican, que murmuran a los ungidos de Dios. Y mire, entonces están así con un corazón endurecido. Prácticamente podemos decir, es el castigo, como le pasaba a Faraón allá en Egipto. Este hombre le había hecho tanto daño, él, su padre y todos los faraones que habían estado, le habían hecho tanto daño al pueblo de Dios. No solamente les daban cargas pesadas en sus labores diarias, sino que les quitaban también el alimento. Mire, les disminuían la ración de comida y todavía encima de eso los latigaban. Tremendo. Dios le había dado repetidas oportunidades a Faraón, como se las ha dado a usted y como me las ha dado a mí, para que corrijamos nuestra conducta, para que seamos diferentes, para que seamos mejores. Si usted es líder, pues que sea mejor líder. Si es pastor, pues que sea mejor pastor. Si es padre, pues que seamos mejores padres. Si es esposo o esposa, pues que seamos mejores. Si somos hijos, que seamos mejores hijos, mejores vecinos, mejores compañeros, mejores ciudadanos. Y Faraón había despreciado estas oportunidades. Dios le había hablado en varias ocasiones para que dejara ir libre a los hebreos, pero se negó e hizo oídos sordos a los mensajes de advertencia que Dios le enviaba por medio de sus voceros Moisés y Aarón. ¿Cuántas veces, mi hermano, mi hermana, Dios te ha hablado para que tú perdones y sigues guardando ese resentimiento, ese rencor, ese odio en tu corazón? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que ames a tus enemigos? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que seas fiel, que seamos fieles en nuestras finanzas y hacemos casos oídos? Hacemos caso omiso a ese mensaje. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nos ha llamado al arrepentimiento para que nos volvamos a Él, para que lo pongamos a Él en primer lugar, para que lo busquemos en ayuno y oración, para que nos humillemos, para que busquemos su rostro, para que nos apartemos de nuestros malos caminos? El mensaje hoy es el mismo: arrepiéntanse y conviértanse a Dios, porque viene juicio sobre la tierra. Plagas, no como las plagas que Dios envió a Egipto. Estas plagas son terribles porque van a abarcar toda la tierra. Están registradas en el libro de Apocalipsis de las Revelaciones, capítulo 16. Escuche atentamente, por favor, ya que esto no es un juguete, no es un cuento de hadas, no es una teoría, no es una conspiración. Esto está escrito en la palabra de Dios y nosotros sabemos y creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y dice que ni una jota ni una tilde va a pasar sin que nada de lo que está escrito en este libro se cumpla. Así que escuche, por favor. Como creía Faraón que tal vez era un cuento inventado por Moisés, déjeme decirle que estos juicios, estas plagas que vienen sobre la tierra, no son inventadas por el hombre. Así que con Dios no se juega, mi hermano, ni con el evangelio, ni con las cosas sagradas y las cosas consagradas para el servicio en la obra de Dios. Escuche, por favor, se lo voy a leer con mucho gusto. En la versión Dios habla hoy. Oí una voz fuerte que salía del santuario y que decía a los 7 ángeles: vayan y vacíen sobre la tierra estas 7 copas de la ira de Dios. Las 7 plagas que vienen sobre la tierra. Escuche, por favor, mi hermano, usted que anda siguiendo al Señor de lejos, usted que tiene un pie en el evangelio y otro pie en el mundo, usted que no se ha arrepentido, mi amigo, mi hermano, usted que está viviendo en pecado y practica esos pecados ocultos, viene juicio sobre la tierra. Como le decía Moisés y Aarón a Faraón: deja ir a mi pueblo libre
a adorarme al desierto, porque si no vendrán plagas sobre Egipto. Ese es el mensaje que ahora traemos para el mundo entero y para la iglesia, para que nos preparemos, para que nuestras copas, para que nuestras lámparas y nuestras vasijas estén encendidas y llenas de aceite. El primer ángel fue y vació su copa sobre la tierra, y a toda la gente que tenía la marca del monstruo, de la bestia, del anticristo y adoraban su imagen, le salió una llaga maligna y dolorosa. Déjeme decirle que vienen pestes aún más fuertes que las que estamos ahora en la actualidad experimentando. Oiga lo que dice esta plaga. Mire, vació, dice la palabra de Dios, el ángel esa copa sobre la tierra, y a todas las personas que tenían esa marca. ¿Cuál es la marca? En la frente será, dice la palabra de Dios. Ahí será la marca puesta del anticristo 666, o en la mano derecha. 666 es la marca del anticristo. Todos los que tenían esa marca, cuando este primer ángel vacíe esa copa, dice la palabra del Señor, que les va a salir una llaga maligna y dolorosa en todo su cuerpo. Oiga, qué terrible es esto. El segundo ángel vació su copa sobre el mar, y el agua del mar se volvió sangre, como la de un hombre asesinado, y murió todo lo que en el mar tenía vida. Hay un montón de personas que subsisten gracias a la pesca, gracias al producto del mar. Pero mire, cuando esta plaga se derrame, como pasó en la tierra de Egipto, cuando Aarón tocó con su cayado, ahí el río Nilo se convirtió en sangre, porque los egipcios creían que el río era como un dios para ellos, era el dios Apis para ellos. Prácticamente estas plagas que Dios envió a Egipto no era una lucha de hombres, no, era una batalla espiritual. Por eso esta unidad que estamos estudiando en la lección número 22 de nuestro manual de estudio de escuela dominical de las asambleas de Dios, estamos en el ámbito sobrenatural. Era una batalla entre los dioses, porque aún el mismo faraón en Egipto, los egipcios lo veían como un dios. Entonces aquí tenemos nosotros ahora este segundo ángel que vació esa copa sobre el mar, y dice la palabra de Dios que se volvió en sangre, y todo ser viviente en el mar que tenía vida se murió. El tercer ángel vació su copa sobre los ríos y manantiales, y se volvieron sangre también. Luego oí que el ángel de las aguas decía: tú eres justo por haber juzgado así, oh Dios santo, que eres y que eras, porque ellos derramaron la sangre de tu pueblo santo y de los profetas, y ahora tú les has dado a beber sangre, se lo han merecido. Déjame decirte que la historia registra muchos mártires de la iglesia, muchos mártires de la iglesia primitiva, como los romanos. Mire cómo la iglesia tradicional han sido usados por el enemigo para martirizar a los cristianos, y en la actualidad todavía vemos nosotros en países donde no se es permitido predicar abiertamente el evangelio, y si encuentran algún evangélico dando estas nuevas de salvación, mire, los arrestan, los torturan, y vemos registradas ahí la historia de cómo han torturado a los cristianos en el pasado. Cuando los aserraban, dice que a Juan el teólogo lo metieron en una olla de aceite hirviendo. Eso es terrible. Les arrancaban las uñas, mire, cortaban los párpados y los ponían frente a la luz del sol. Es una tortura terrible, y muchos países están ahora todavía persiguiendo a los cristianos. Pero gracias a Dios por estos medios de comunicación, que estamos traduciendo este mensaje también a otro idioma,
que el Señor ha puesto en nuestro corazón para llevar este mensaje a más pueblo de Dios y a más pueblo en las naciones, para que se puedan arrepentir y convertir de sus malos caminos. El cuarto ángel, versículo 8, estamos leyendo el capítulo 16 de Apocalipsis. El cuarto ángel vació su copa sobre el sol, y se le dio al sol poder para quemar con fuego a la gente. Oiga, si solamente con unos 2 o 3 grados que suba la temperatura, no hayamos qué hacer con el calor, y las personas reniegan que hay mucho calor, esto será terrible. Esta plaga que viene para la tierra será terrible. Y cada año que está pasando, estamos viendo cómo en el tiempo del calor se incrementa demasiado, y en el tiempo del frío hay demasiado frío, y esto cada año se va a ir incrementando. Pero esta plaga que la palabra del Señor nos habla, dice que al sol se le dio poder para quemar con fuego a la gente. Mire y escuche por favor, y ahora la humanidad ha destruido esa capa de ozono que Dios colocó para protección de la tierra y de los seres vivientes. Y hay lugares en el mundo donde la contaminación ambiental ha subido y ha destruido parte de esa capa de ozono, de esa protección, de esa sombrilla que Dios naturalmente ha dejado. ¿Cómo será entonces en este tiempo? Imagínese usted, y dice, y todos quedaron terriblemente quemados, pero no se volvieron a Dios ni le alabaron, sino que dijeron cosas ofensivas contra Él, que tiene poder sobre estas calamidades. Hay personas que están sufriendo, y en medio del sufrimiento, en medio de la crisis, en medio de la tribulación, no hacen reflexión, no se vuelven a Dios, antes comienzan a murmurar y a hablar mal de Dios. Si usted está pasando por una situación difícil, mi hermano, mi hermana, dé gracias a Dios, alabe a Dios, adore a Dios. Mire, porque eso es lo que el enemigo no quiere, que usted y yo seamos agradecidos con todo lo que recibimos. Como dijo Job a su esposa, recibiremos solo el bien y el mal no. Estamos en un mundo caído. Incluso los hijos de Dios vamos a pasar por situaciones difíciles. Escuche por favor versículo 10. El quinto ángel vació su copa sobre el trono del monstruo, y su reino quedó en oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor, pero ni aún así dejaron de hacer el mal, sino que a causa de sus dolores y sus llagas dijeron cosas ofensivas contra el Dios del cielo. Esto es terrible. Cuando nosotros maldecimos, oiga, nosotros comemos del fruto de nuestros labios, y eso dice la palabra de Dios. Así que es mejor que hablemos la palabra de Dios, es mejor que hablemos vida, es mejor que hablemos salud, es mejor que hablemos, mire, la bendición de Dios sobre nuestra familia, sobre nuestra vida. El sexto ángel vació su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua del río se secó para dar paso a los reyes que venían del oriente. Aquí, mire, nos está hablando de cómo se va a preparar ese momento en que se dé la tercera guerra mundial, que será en el Armagedón. Vi que de la boca del dragón, de la boca del monstruo y de la boca del falso profeta salían 3 espíritus impuros en forma de ranas. Eran espíritus de demonios que hacían señales milagrosas y salían a reunir a todos los reyes del mundo para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Aquí está hablando la palabra del Señor. Mire cómo esos reyes de la tierra, esos poderosos que se están uniendo ya y se están confederando, esas 10 naciones que Daniel vio en la estatua allá de Nabucodonosor, 10 naciones, y vamos a ver cómo esa persona, ese líder, se levanta a regir esas 10 naciones, y el nuevo orden mundial se va a imponer, y viene esa tercera guerra mundial y se va a dar aquí en este lugar.
Miren, yo vengo como ladrón, dice el Señor. Dichoso el que se mantiene despierto y conserva sus ropas, para que no ande desnudo y se vea la vergüenza de su desnudez. Y reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, lo que le estoy hablando. El séptimo ángel vació su copa en el aire, y desde el santuario salió una gran voz que venía del trono y decía: ya está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y la tierra tembló a causa de un terremoto más violento que todos los terremotos que habían desde que hay gente en el mundo. La gran ciudad se partió en tres, y las ciudades del mundo se derrumbaron. Y Dios se acordó de la gran ciudad de Babilonia para hacerla beber del vino de su ira terrible. Todas las islas y los montes desaparecieron, y del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos que pesaban más de 40 kilos. Hágame favor, casi un quintal. Y los hombres dijeron cosas ofensivas contra Dios por la calamidad del granizo, porque fue un castigo muy grande. Este terremoto que viene sobre la tierra no se puede comparar a los terremotos que estamos viendo. Mire, la semana pasada vimos en las noticias cómo tembló en Japón. Está temblando en México también. En varias partes del mundo vemos cómo la tierra está temblando, y la palabra del Señor dice que estos son principios de dolores. Vemos ahí los huracanes en erupciones, vemos los maremotos, vemos cómo la tierra está gimiendo, dice la palabra de Dios, como con dolores de parto. ¿Y qué es lo que va a dar a luz? Va a dar a luz al anticristo. Así que estas plagas no se pueden comparar a las plagas que hubieron en Egipto. Pero viene, iglesia, viene estas plagas, mundo, personas, amigos, mundo entero, escuchen por favor, vienen estas plagas para la tierra. Escapa por tu vida. ¿Cuál es el medio de salvación que Dios ha puesto para la humanidad? Es a Jesucristo, que hace más de 2000 años vino a esta tierra como un bebé a nacer y a morir en la cruz del Calvario para darnos esa redención, esa salvación del castigo que se aproxima a esta tierra. Instrucciones para la Pascua, Éxodo 12, tenemos ahí el versículo 12 y el versículo 13. Esa noche yo pasaré por todo Egipto y heriré de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a las primeras crías de sus animales, y dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo he dicho. La última plaga, la 10ª plaga que Dios envió a Egipto para liberar a su pueblo, fue la plaga de la muerte de los primogénitos, no solamente de los seres humanos egipcios, sino que también de los animales. Versículo 13: la sangre les servirá para que ustedes señalen las casas donde se encuentren, y así cuando yo hiera de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá, pues veré la sangre y pasaré de largo. Eso es lo que significa la Pascua: pasar por alto, pasar de largo, conservar la vida, preservar la vida del pueblo de Dios, mostrar misericordia. Oiga, cuando Dios manda un juicio a la tierra o a nosotros, o un castigo, juicio es para los que no son hijos de Dios, porque si usted cree que todos somos hijos de Dios, eso no dice la palabra de Dios. En San Juan 1, 11 al 12 dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre del Hijo de Dios, a los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, porque no hay ningún nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos, sino solamente en Jesús. La religión no te salva, la iglesia no te salva, que te comportes bien no te salva. El único que te salva, mi amigo, es Jesucristo. Solo debemos de recibirlo por medio de la fe y aceptar ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Entonces no podemos decir, como dicen, todos somos hijos de Dios.
Dice la palabra de Dios que solo los que le hemos recibido, a los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú no eres todavía hijo de Dios, todavía no eres hija de Dios, hoy puedes nacer de nuevo. Oiga, predicador, si no soy hijo de Dios, ¿qué soy entonces? Eres criatura de Dios, pero todavía no has nacido de nuevo. Necesitas arrepentirte, convertirte de tus malos caminos y aceptar a Jesús en tu corazón, confesarle con tu boca que Él es tu Señor y tu Salvador, y creer en tu corazón que Dios el Padre lo levantó de los muertos. La tumba de Mahoma tiene los huesos de Mahoma. La tumba de Buda tiene los huesos de Buda. La tumba de Mahatma Gandhi tiene los huesos de este hombre. La tumba de Suar Astro tiene los huesos de este hombre. Pero la tumba de Jesucristo está vacía. Alabado sea el Señor por eso, porque nosotros servimos y seguimos a un Dios que está vivo, a un líder que vino a reconciliarnos con Dios, que es Jesucristo, pero que su tumba está vacía. Versículo 21 al 23. Convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo: vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para que sus respectivas familias, y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los 2 postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Oiga cómo la obediencia a la palabra de Dios nos protege, aún hasta de la muerte. Por eso nosotros les decimos a nuestros hijos que nos obedezcan, porque la obediencia protege. En cierta oportunidad Dios le habló a una hermana y le dijo: necesito, hija, que me busques por 3 días de ayuno. Y esta hermana obedeció y se fue para el templo a hacer este sacrificio. Y allá en el último día el Señor le habla y le dice por medio de un hermano: tu obediencia te ha protegido, hija. Cuando ella regresó a su casa, encontró a toda su familia enferma por una peste tremendo. Ella era la única que estaba sana y estaba atendiendo a todos ahí. Déjeme decirle que la palabra de Dios es para nuestro propio beneficio. Si usted y yo la obedecemos al pie de la letra, no esperemos entender a Dios o que Él nos explique punto por punto por qué debemos de obedecerle. Él es nuestro Padre amoroso, no solamente nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. Y como un Padre amoroso, como nosotros queremos el bien para nuestros hijos. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel, las 2 postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre que ustedes han colocado ahí en las puertas, y pasará de largo por esa casa. No permitirá al Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Siempre Dios tiene un medio de refugio, un medio de escape para su pueblo, para sus hijos. Él declara lo que va a suceder al mundo, pero dentro de su poder sobrenatural de juicio, vemos cómo su gracia incomparable se manifiesta, dándole al ser humano un medio de salvación. En este contexto que estamos hablando el día de hoy, ese cordero que fue sacrificado hace más de 2000 años para nuestra salvación es Jesucristo, nuestro Salvador personal. Ya no tenemos que estar poniendo ahí la sangre en los dinteles, ni estar matando un cordero. Ya el sacrificio fue hecho en la cruz del Calvario, el sacrificio perfecto por nosotros. La Pascua nos recuerda que la única liberación de la pena del pecado es a través de la sangre de Jesucristo. Romanos 5, 8 y 9 en la Nueva Versión Internacional. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre,
la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Mire las plagas que ya le leí que vienen para el mundo. Seremos salvados y somos justificados por medio de la sangre del Cordero perfecto, el Cordero pascual que Dios envió a este mundo hace más de 2000 años, a su Hijo amado Jesucristo. Celebre la liberación divina. Éxodo 12, 24 al 28. Dios quería que ese gran acontecimiento de la liberación del pueblo de la esclavitud quedara grabada en sus memorias, para cuando sus hijos preguntaran cuál es el motivo de la fiesta o de la celebración, los padres les hablaran de la manera milagrosa en que Dios había liberado a sus antepasados. Los padres, tutores de hoy y todos los miembros de la iglesia, de la familia cristiana, debemos sentir esa misma responsabilidad respecto a la salvación que Jesucristo proporciona a todo aquel que se acerca con un corazón contrito y humillado ante su presencia. Debemos enseñarles entonces a nuestros hijos la importancia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para nuestra salvación. ¿Se reúne usted, mi hermano, que es cabeza de hogar, mi hermana, con sus hijos, con su familia, con su pareja todas las noches? ¿Habla usted con sus hijos, con su familia, acerca de la importancia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y cómo su sangre derramada ahora nos perdona, nos limpia, nos libera del pecado y nos redime de la condenación eterna? Si no lo está haciendo, hágalo. Somos nosotros, mire, personas que tenemos esa tendencia a olvidar las cosas buenas, pero lo que Dios ha hecho por nosotros y con nosotros, muchas veces tendemos a olvidarnos cuando viene la situación difícil, cuando viene el ataque, el sufrimiento, viene la crisis. Por eso el salmista David decía: bendice alma mía Jehová, y no te olvides ninguno de tus beneficios. La manifestación del poder de Dios. Éxodo 12, 29 al 30. A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos de Egipto, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como a las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. ¡Qué terrible dolor! ¡Qué duelo para todo ese país! Cuando con Dios, escuche por favor, con Dios no hay cuello que valga, mi hermano, mi amigo. No hay apellido, no hay rango, no hay posición social, económica, académica, política, etc. Ninguna persona está exenta de recibir la paga por su pecado. No hay justicia humana que valga, buena conducta o recurso filosófico o teoría que pueda ser eximida de las consecuencias de su pecado. Pero Dios promueve a través de la sangre de Cristo, Dios provee para cada ser humano un medio de salvación para evitar el juicio que se avecina a este mundo. Solo hay que recibirle con fe, aceptar su sacrificio, y su sangre nos limpia de todo pecado. Eso lo dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Tiene usted necesidad de ser libre de algún pecado, mi hermano, mi hermana? ¿De algún pecado oculto que solamente usted sabe y Dios conoce? Y se dice ser cristiano, se dice ser evangélico. Déjeme decirle que necesitamos rendirnos a Dios completamente, porque la palabra de Dios no miente. Dice
Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Dios libera y bendice a su pueblo. Éxodo 12, 31 al 36, en la versión Dios habla hoy. Esa misma noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: váyanse, apártense de mí, gente. Ustedes y los israelitas vayan a adorar al Señor tal como dijeron. Llévense también sus ovejas y vacas como querían y váyanse y rueguen a Dios por mí para que tenga misericordia. Los egipcios apuraron a los israelitas para que se fueran pronto de su país, pues pensaban que todos iban a morir. Los israelitas sacaron la masa todavía sin levadura y con arteza y todo lo envolvieron en sus ropas y se lo echaron al hombro. Déjeme decirle que este significado del pan sin levadura, oiga, Dios no va a tolerar el pecado en nosotros. Dios no va a tolerar que usted y yo le entreguemos el 99% de nuestras vidas, de nuestro corazón, y tengamos ahí esos pecadillos. Mire, mentimos, a Dios no le agrada. Robamos, a Dios no le agrada. La palabra del Señor dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, déjeme decirle cuántos saben que es bueno leer, estudiar la palabra de Dios. Si no lo está haciendo, usted está pecando delante de Dios. Y esa, mire, es una levadura que sus hijos ven, que su esposa ve, que su familia ve, que usted no es fiel con Dios y está ahí leudando, está contaminando, porque la levadura, oiga, es sinónimo del pecado. Y también está relacionado lo que es el orgullo en nuestras vidas. Todos tenemos que vedar con el orgullo. Sepamos o no sepamos, seamos o no seamos, el orgullo llega ahí a todos. Pretender ser mejor que los demás, saber más que los demás. Es tremendo esto. Esta levadura del orgullo tenemos que sacarla de nuestras vidas, iglesia, pueblo de Dios, líderes, pastores, diáconos, evangelistas, misioneros. Si Dios le ha dado la oportunidad a usted de tener un título académico universitario, ¿por qué usted va a sentirse más que los demás solo por eso? El apóstol Pablo decía: todo lo tengo por basura. ¿Sabe usted quién era el apóstol Pablo? Era doctor en la ley. El apóstol Pablo era doctor en la ley, era fariseo de fariseos. Tenía 2 o 3 ciudadanías, hablaba 2 o 3 idiomas. Entonces el Señor dice: quita, iglesia, quita pues, hijo mío, dice el Señor, toda levadura de tu corazón. El orgullo es algo que nosotros tenemos que entregar. Y Dios quiere bendecirnos este año. Por eso nos está hablando. Él dice que Él ve de lejos al orgulloso, pero al humilde Él lo exalta. Humildad está relacionada con la dependencia total de Dios. Eso indica humildad de corazón. Dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mire, si usted y yo somos sabios, vamos a hacer como que no somos sabios. Y si tenemos, vamos a hacer como que no tenemos. Todo se lo debemos a Dios. Todo. Además, siguiendo las órdenes de Moisés, les pidieron a los egipcios objetos de oro y plata y vestidos. El Señor hizo que los egipcios dieran de buena gana todo lo que los israelitas pedían. Y así los israelitas despojaron a los egipcios. Todo lo que nosotros sembramos vamos a cosechar, iglesia. Recuérdese usted eso. Los israelitas habían trabajado por 430 años sin recibir ningún salario, pero ahora están recibiendo ese beneficio. Además, la palabra del Señor dice que el impío, mire, toda la riqueza del impío, dice la palabra de Dios, que Él amontona, va a ser transferida para los hijos de Dios. Los israelitas salieron victoriosos sobre sus captores por el poder de Dios. Fueron a 600,000 hebreos que salieron de Egipto, sin contar mujeres y niños. Algunos comentaristas dicen que aproximadamente el número total de los que salieron fueron 2 millones de personas. A ellos le siguieron un grupo también grande de personas que no eran judías, eran de otros pueblos. Eso lo dice el versículo 38.
Por lo tanto, este momento fue el cumplimiento de la promesa de Dios de bendecir al mundo entero a través de Abraham. Entonces Dios quería que recordaran este milagroso acontecimiento, por eso les dijo que iban a celebrar la Pascua, mire, perpetuamente. Hasta el día de hoy los judíos celebran esa Pascua. Con ese fin, Dios ordenó que la Pascua se celebrara todos los años por todas las generaciones. Versículo 42 del capítulo 12 de Éxodo. De la misma manera que olvidar nos conduce a apostatar, porque como les decía, tendemos a olvidarnos de las maravillas, de los favores que hemos recibido de Dios. Recordar esa redención de cómo Jesucristo nos redimió con su sangre en la cruz del Calvario nos mueve a adorar. Hoy no celebramos nosotros esa Pascua como la celebraban antes. Hoy nosotros los cristianos evangélicos celebramos la Santa Cena y ahí conmemoramos nuestra liberación bajo el nuevo pacto y tenemos esa certeza de redención y ese anhelo de comunión que vemos ahí, que Jesús manifestó en Lucas 22, capítulo 14, al versículo 20. Si usted quiere profundizar en ese estudio, tal como nuestro Salvador anhelaba la comunión de la última cena con sus discípulos, Dios aún anhela esa comunión. Así que cuando exista o cuando haya ahí esa oportunidad de participar en la Santa Cena, iglesia, participemos. Mire, usted puede decir, hermano, pero no me siento bien, por eso el pastor da ahí la noticia unos 8 días antes, para podernos consagrar, para podernos purificar delante de Dios, para poder sacar de nuestro corazón todo materialismo, todo orgullo, todo pecado oculto, poderlo confesar. La palabra del Señor dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Pero el que encubre su pecado, dice, no prosperará. Ahora damos gracias a Dios, no por el Cordero que libró a Israel de Egipto, sino por el Salvador, el Cordero perfecto de Dios, que con su cuerpo y con su sangre otorga y nos otorga eterna redención a todo aquel que nos hemos acercado a Él. Si usted todavía no le ha recibido, ¿por qué no lo hace en esta ocasión? Yo le voy a ayudar con esta oración. Si usted tiene problemas de pecados ocultos, leímos la verdad central que dice: Dios es poderoso para liberar de toda esclavitud. No sé si usted tiene problemas con algún pecado oculto, algún vicio, con su carácter violento, robo, fornicación, adulterio, masturbación, pornografía, maledicencia, chisme, murmuración, culpa, autoestima baja, deseos de suicidio, quizás espíritu de deuda, miseria, pobreza. El Señor es poderoso, así como liberó al pueblo de Israel de la esclavitud por más de 400 años. Lo puede hacer libre a usted también, como me ha hecho libre a mí. La palabra del Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que vamos a declarar esa palabra de libertad en su vida, mi hermano, mi hermana, esta hora. Pero si usted no le ha recibido, haga esta oración conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra que has traído a mi vida. Reconozco que soy un pecador, que soy esclavo del pecado, que soy esclavo de este vicio, que soy esclavo de este carácter violento, de este espíritu de robo, de fornicación, de adulterio, de masturbación, de pornografía, de maledicencia, de chisme, de murmuración, de queja, de culpa, de autoestima. Señor, te pido que me hagas libre en el nombre de Jesús y me perdones mis pecados y me ayudes a ser una persona nueva, regenerada. Que tu palabra y tu Espíritu Santo inunden cada área de mi vida, mi mente, mi lengua, mis manos, mis pies, mi corazón, mis emociones, mis sentimientos, mi área financiera, mi área matrimonial, familiar, quizás laboral. En el nombre de Jesús, espíritu de deuda, te echamos fuera de la vida de la iglesia
de los hijos de Dios, de nuestra familia, de nuestros hijos. En el nombre de Jesús, todo espíritu de vicio, también te atamos, te ato en el nombre de Jesús. Toda persona que tiene contacto ahora con este video y está al alcance de mi voz, espíritu inmundo, te ordeno en el nombre de Jesús que dejes libre a esa persona. En el nombre de Jesús, vete al abismo ahora mismo. Y la sangre de Cristo te cubre ahora, mi hermano, mi hermana. En el nombre de Jesús, esos ataques de pánico, de insomnio, ese espíritu de desesperación, en el nombre de Jesús, de ansiedad, de depresión, de deseos de suicidio, te declaro libre en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, espíritu de fornicación y de adulterio también en ese hogar. En el nombre de Jesús de Nazaret, te ordeno que salgas de esa vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta liberación. Gracias, Señor, por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú obras poderosamente en nuestras vidas, en nuestras familias. En este año 2022 vamos a seguir viendo sobrenaturalmente el favor de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra salud, sobre nuestras finanzas. Créelo, mi hermano, mi hermana, confiésalo en el nombre de Jesús. Declárate libre, conságrate a Dios, vive para Él, busca una casa de oración donde prediquen la palabra de Dios. Ora, sometámonos a Dios en ayuno y oración, humillémonos delante del Señor y Él se glorificará en nuestras vidas. Dios les bendiga, gracias por compartir esta palabra. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.